Cordial saludos. Mi nombre es Catiusca Mejía Navarro y mi grupo está conformado por Wendy Romerín, Eduardo Porto, Dana Mejía y Daniel Moreno. Somos estudiantes de Comercio Internacional de quinto semestre de la Universidad Popular del Cesar. A continuación, les explicaremos la simulación de nuestro proyecto ForPro. En este proyecto, el punto de salida es en la ciudad de Valledupar, donde se encuentra la fábrica de mercancías. Ahora nos dirigimos hacia la ciudad de Santa Marta, pero en ese transcurso cruzamos varios pueblos que son Mariangola, Bosconia, Tucurinca y llegamos a nuestra ciudad de Santa Marta, que es donde está nuestro puerto de salida, que es Sociedad Portuaria. Luego nos dirigimos a la ciudad de Panamá, que es donde se encuentra ubicado nuestro puerto de llegada, que es el puerto de Panamá International Terminal. Los Incoterms provienen del International Commercial Ter, que significa los términos de comercio internacional. Estos sirven para establecer un lenguaje estandarizado entre los compradores y vendedores que participan en los negocios internacionales. Son utilizados para dividir los costos de las transacciones y responsabilidades entre el exportador y el importador. El primer Incoterms que encontramos es el export, que como bien sabemos se dice que el exportador ha cumplido con la entrega de la mercancía al importador en su fábrica, es decir, en la fábrica del exportador. Aquí el importador se encarga de asumir todos los riesgos y corre toda la responsabilidad a partir que retira la mercancía desde la fábrica del exportador. El segundo Incoterms, el exportador cumple con su obligación, que es colocar la mercancía en el lugar fijo que escogió el importador, y si el importador no ha decidido sobre un lugar específico de la mercancía, el exportador puede escoger un lugar específico en la zona. Bueno, el tercer Incoterm en el que vamos a hablar es el CPT, que es transporte pagado hasta el lugar de destino acordado. Este es un tipo de Incoterm multimodal. Esto significa que en este se utilizan dos o más tipos de transporte. Bueno, en este Incoterm CPT, el vendedor se hace cargo de todos los costos incluidos del transporte principal hasta que la mercancía llegue al puerto de destino. Bueno, en este caso sería un punto acordado entre el comprador. En este caso, en esta simulación, el punto acordado es aquí a pie del buque en el puerto de destino, que es el de Panamá. Bueno, en este Incoterm, el riesgo que se encuentra en la ciudad de Valledupar, el riesgo lo cubre el comprador al momento del traslado de la mercancía al transportista dentro del país de origen. Si se utilizan varios transportistas, el riesgo pasa automáticamente en el primer transportista que se utiliza. En este caso es este camión que lleva la mercancía al puerto de Santa Marta. Bueno, entonces, ahora pasaremos al cuarto Incoterm, que es el CIP, que este es transporte y seguro pagado hasta el lugar de destino acordado. Bueno, aquí. En este Incoterm, el traspaso del riesgo al comprador empieza cuando el vendedor coloca la mercancía a bordo del transportista principal, que en este caso es el barco o el buque que se encuentra en el puerto de Santa Marta. Como lo pueden ver, está ubicado en ese contenedor. Bueno, ahora nos trasladamos hacia el puerto de Panamá, que es el lugar en donde se acordó la entrega de la mercancía, que en este caso también es al pie del buque. Ahí se puede observar. En este Incoterm también el seguro lo paga el vendedor, pero el que beneficia es al comprador, pues el seguro también termina cuando se entrega la mercancía en el lugar acordado, que en este caso es aquí, en el puerto de Panamá. Ok, listo. Seguimos con la regla Incoterm, que es DDP. DDP pues significa Delivered Duty Paid, entregado con pago de derechos, y es la máxima pues, obligación para el vendedor
pues se recomienda especificar que con todo detalle el lugar es de destino acordado, ya que los riesgos hasta dicho punto lo asume el vendedor. Si el vendedor no puede conseguir el despacho de importación, no se utiliza esta regla. Encontramos también el DPU. ¿Sí? El Incoterm DPU es una mercancía entregada y descargada en lugar de entrega acordado. Establece que el vendedor entrega la mercancía pues, con transmisión del riesgo cuando esta, una vez descargada de los medios de transporte, se pone a disposición del comprador en el lugar de destino acordado. Y por último nos encontramos con DAP, Delivered at Place, entregada en lugar acordado. Entregada del lugar, pues el lugar es cuando el vendedor entrega la mercancía con transmisión del riesgo y cuando ésta se pone a disposición del comprador en los medios de transporte preparada para la descarga en el lugar de destino acordado. El vendedor corre con todos los riesgos de llevar la mercancía hasta el lugar acordado. Hablaremos sobre el Incoterm CFR y cuál significa costo y flete. Este es un Incoterm exclusivamente para el transporte marítimo. En especial a las cargas a granel, por lo que se recomienda que en el 2020 no se utilice este Incoterm para carga utilizada. Bueno, ¿cuáles son las responsabilidades y los riesgos o quién los asume? Para eso mi compañero se va a dirigir al puerto de salida, que es el puerto de Santa Marta. En esta, la responsabilidad y el riesgo la asume el vendedor hasta el momento que la mercancía está montada en el buque. El comprador la asume desde que el trayecto, o sea, lo asume desde el trayecto de la mercancía a bordo del buque hasta su destino. En este sentido, podemos decir que la mercancía, al momento que la mercancía está montada en el buque, termina la responsabilidad del vendedor y comienza la del comprador. Ahora mi compañero se dirigirá al puerto de destino, que es donde termina la responsabilidad del comprador. Mercancía a bordo del buque hasta su destino, que es el puerto de Panamá. Ahora bien hablaremos del Incoterm Code, que es libre a bordo. En este mi compañero se puede dirigir al puerto de salida, que es el puerto de Santa Marta. Este es un término exclusivamente también para transporte marítimo, en el que el vendedor se obliga a entregar la mercancía a bordo del barco. Nave que pues contrata el comprador, es decir, que el vendedor se encarga de embalar la mercancía, de transportarla desde su bodega al terminal portuario y se ocupa de las responsabilidades del porteo de la mercancía en el interior del terminal portuario. También se encarga del cargue de la mercancía y asume el costo de la operación del cargue. Ya por último, el comprador asume la responsabilidad desde el contrato de transporte, pero no el cargo de la mercancía en el puerto de origen, como pueden observar en Incoterm Code. Bueno, ahora vamos a finalizar con lo que es FAS, que significa Free Alongside Ship, lo cual quiere decir al costado del buque. Más que todo, es cuando el vendedor entrega la mercancía en el muelle de carga desde el puerto. Pues el vendedor asume el costo o los gastos en la entrega, así como los trámites aduaneros de exportación. Ya el comprador se encarga de gestionar lo que es la carga a bordo, IVA, flete y demás gastos, hasta la entrega del destino, incluido también el despacho de importación y el seguro si se contrata, ya que no es obligatorio. Además, se asume los riesgos una vez que la mercancía está en el muelle de carga antes de cargarse al buque, o sea, cuando el muelle está a punto de ser cargado. Y ahora también vamos con el que es el CIF, que significa Cost, Insurance and Freight, coste, seguro y flete. El vendedor asume como el CFR todos los gastos hasta la llegada al puerto de destino, que en este caso es Panamá, incluyendo los gastos de despacho de exportación, los gastos de origen, el flete y generalmente la descarga pero además originalmente pues se debe contratar un seguro una vez que el comprador haya cargado dicha mercancía en el buque. Ya el comprador es quien asume los gastos de importación y el transporte de destino.